Tiene que haber sido restaurativa y debe en cada creyente, primeramente en mí, debe haber un compromiso en que cada uno de los que han nacido de nuevo, que han sido bautizados por el Espíritu, que son creyentes, deben de tener el compromiso de todos los días crecer en el Espíritu Santo de Dios, ser llenos. Padre, en esta mañana te damos gracias, te glorificamos, te exaltamos, Rey de los cielos. Te queremos pedir, oh Rey Santo y poderoso, para que tú hoy, Señor, hables con tu voz. Yo solamente soy un instrumento, yo solamente soy un vaso que tú derramas tu poder para transmitir lo que tú quieres en tu pueblo, Señor, porque es tu palabra, oh Rey de los cielos, la que dirige a tu iglesia. Es el representante de Cristo en esta tierra, llamado el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la que cumple de hacer unidad en la iglesia, en el cual Él se mueve por medio de nosotros que somos sus instrumentos o vehículos. Pero tú te mueves con aquel que anda buscando tu santidad, que anda buscando en el secreto de tu habitación. A ese es el que tú respaldas, a ese el que tú avalas, a esa iglesia, esa que está ahí escuchándote en el momento indicado, tú te mueves con ellos. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra hoy sea rema para nuestras vidas y te glorifique, Señor, no solamente aquí en Medellín, sino en el exterior, Padre, con personas que son embajadores tuyos, Señor, del reino de Dios y su justicia en cualquier parte del mundo. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy nos hagas a prestar atención, abre nuestras mentes, nuestros ojos, oídos y boca, para que esta palabra del cierre de hoy sea contundente, Señor, y transforme a todos los que estamos aquí y busquemos tu llenura todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén. Yo le pediría a la iglesia que nos pusiéramos de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Los que puedan poner, la hermana Magnolia se puede quedar sentadita tranquila. Comprendemos que en esos momentos acaba de pasar de una cirugía, entonces pueden quedar ahí. Todos nos ponemos de pie y abrimos las Sagradas Escrituras en el capítulo 59 del libro de Isaías, versículos 16 al 21. Capítulo 59 del libro de Isaías, versículos 16 al 21. Y su palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la guianza del Espíritu, para la gloria de Dios, dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. Él paga a los de las costas, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Iglesia, ¿podemos tomar asiento? Terminando este tema, el Señor ha venido hablando a mi vida, que el Señor no se goza en la actividad,
que el Señor se goza en que verdaderamente seamos obedientes. Hay mucha actividad en la obra del Señor y nos hemos olvidado del Señor de la obra. ¿Qué nos ganamos con ir aquí, ir allí y ser solamente vasos de honra que busquen la presencia de Dios, pero que no sean ministrados y ministremos a otra persona? La palabra de Dios ha sido contundente desde el 12, que hubo una transición aquí en este lugar y ha empezado una palabra restaurativa y ha empezado un proceso de depuración y de santificación. Y el Señor ha venido hablando con la ley, que es la que restaura, la que santifica. Y el Señor ha venido hablando con comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido rearguyendo y rearguyendo, buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Eso es lo que está buscando Dios, iglesia. Y el Señor dice aquí, en Isaías 16, y vio que no había hombre, y vio que no había hombre, y se maravilló que no había quien se interpusiese. Me llama la atención que el Señor ve un profeta que se llama Isaías, y después de hacer un desglose que le muestra al pueblo el pecado en que anda, a pesar de tener casa, carro y beca. El pueblo de Israel tenía casa, tenía la beca, tenía el carro, era la nación temida en esos momentos porque quedaba solamente la tribu de Judá. El gran templo de Salomón estaba edificado, estaban los reyes, pero el pueblo le había dado la espalda a Dios. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Verdaderamente si estamos buscando la gloria de Dios? ¿Verdaderamente si estamos siendo llenos por el Espíritu? ¿O salimos de acá y como si nada? La palabra nos entró por un oído, nos salió por el otro, o entró la palabra y cayó en cisternas rotas. Nosotros somos odres nuevos, donde el vino nuevo de Jesús tiene que estar y añejándose y añejándose y añejándose todos los días. Y es el Señor hablando por medio de Isaías. Contemplen que en el Antiguo Testamento todos los profetas de Dios dicen, y palabra de Jehová vino. Y palabra de Jehová vino. Y el Señor llenó el espíritu del profeta Ezequiel. Y el Señor, por medio de ese espíritu, tomó. Dios no hace toda la obra en esta tierra, la ha hecho siempre el Espíritu Santo de Dios. Hasta el mismo Jesús le rindió el honor que merece el Espíritu Santo. Las cosas que yo hago, no los hago por mí mismo, sino por el dedo de Dios. Y el dedo de Dios en el Antiguo Testamento fue el que inscribió las 10 mandamientos en las tablas de la ley, y fue el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu de Dios, yo prefiero quedarme y morir en el desierto. Así le dijo Moisés a Dios: si tu presencia, si tu gloria no va conmigo, yo prefiero morir y quedar postrado en el desierto. Porque si Dios ve en el tiempo de Israel que no había un hombre, y que se maravilló porque no hubiera una persona que se interpusiese entre Israel y lo hiciera claudicar y volver, ¿qué pasará en esos tiempos de hoy de tanta apostasía, de tanto mercantilismo, de tanta burla, que se burlan de Dios? Porque estamos en la gracia vamos a pecar, porque estamos aquí en la misericordia de Dios. No. Dios, algo que tiene en su soberana voluntad y en sus atributos, es paciencia. Si generación de la iglesia de Dios, si no nos movemos con el Espíritu Santo de Dios, el Señor nos pasará a un lado y levantará otra generación. Y nosotros pasaremos sin trascendencia y seguirán nuestras próximas generaciones siguiendo en la misma ignorancia de falta del conocimiento del poder de Dios. Hombres de Dios, está en su entera responsabilidad
está en nuestra entera responsabilidad ser los sacerdotes que llevemos nuestros hogares a la presencia del Dios Altísimo. Amarrémonos los pantalones, ciñámonos los lomos y cojamos la responsabilidad que Dios nos demanda. De buscar en el secreto y de llevar ustedes, esposos, a sus esposas y a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Basta ya que las mujeres sigan llevando el mando. No han sido llevadas a eso, sino a ser ayudas idóneas. Hay mujeres cansadas, hay mujeres que están abarrotadas de tantas presiones, que gracias a Dios por ellas, el ministerio de muchas partes se ha mantenido. Pero es perentorio que nosotros como varones de Dios tomemos el rol que Dios nos ha mandado, o pasaremos de un tumbo a un tambo y nuestras generaciones seguirán igual. Es hora de que nos paremos, como dice el profeta Jeremías: paraos y volver a las sendas antiguas. Porque Dios se maravilló que no hubiera uno que se interpusiese. ¿Y qué pasó ahí? Dice que Dios alzó su brazo potente y le afirmó en su justicia. Dios mismo toma el mando y empieza a prometer la salvación al pueblo de Israel con el Mesías Redentor. Versículo 17. Pues de justicia se vistió como coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto. Cuando el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, hacía caso omiso, no le prestaba ni atención a la palabra de Dios, llega y Dios levanta enemigos contra el pueblo de Israel para llevarlos al cautiverio. 120 años fue esta profecía, y más adelante viene Jeremías, faltando 20 años, y empieza a predicar. Y en el tiempo de Jeremías nadie, absolutamente nadie, vuelve los ojos a Dios. Los que se fueron para Egipto murieron a espada. Los que quedan en Jerusalén es el remanente que Dios va a guardar a los 70 años próximos. Y los que se van para el cautiverio, parece paradójico, son los que reciben la bendición. En medio de la esclavitud, Dios se mueve en su pueblo. Y le dice: dejen que los caldeos los tomen y váyanse para allá, porque de allá yo sacaré un remanente y lo haré grande. Dios se viste como coraza, dice la palabra. Dios se vistió de justicia. Dios se vistió de salvación en su cabeza. Y aquí nos está dando una connotación del gran Mesías prometido que vendría como ¿qué? Le dirán ¿qué? Dios de paz, príncipe de Shalem, poderoso en justicia, que su justicia no partirá la vara que ya ha sido doblada. Ese es el Mesías de Jerusalén. Pero también nos llaman la connotación que todo hijo de Dios tiene que estar con la armadura de Dios. Efesios 6:10 en adelante: coraza de justicia, cinturón de la verdad, sandalias apresas del evangelio, yelmo de salvación, escudo de la fe y la espada de dos filos. Cristiano que anda desarmado es un total perdedor en la vida cristiana. Siempre lo comparo con esto. Si tu comunión con el Espíritu Santo es como un celular que te empieza a mostrar carga, y si tú no lo cargas, se apaga. Todos los días necesitamos ir a renovar nuestras armas poderosas en el Espíritu, en la presencia de Dios. Si tú no renuevas tus fuerzas, no vas a tener presencia del Espíritu Santo en tus vidas. Vas a andar en la carne y sin la guianza del Espíritu Santo de Dios. Se lo digo con toda la autoridad. Andaremos de mal en peor y comiendo polvo por toda nuestra existencia en esta tierra. Y seremos unos cristianos fracasados.
Y dice el Señor que nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de dominio propio y de amor. Y en eso conocerán que son mis discípulos, que se amen. Pero también nos dice la palabra que andaremos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Porque cada victoria es un nivel espiritual que vamos subiendo. Cada logro para la gloria de Dios es una llenura del Espíritu que nos demanda más y más estar en su presencia. Porque si le damos un ápice a nuestra carne, el enemigo se mete por ese huequito y no mete la mano, se mete completo y acaba con todo lo que hemos edificado para la gloria de Dios. Una cosa es empezar bien, pero otra cosa es terminar bien. Hay muchos que empiezan, suben, llegan a su éxtasis, entre comillas, ministerial, y van, y se relajan. Eso lo muestra el salmista David. Todas las guerras, y llegó un momento donde los reyes tenían que estar en la batalla. Pero el salmista se relajó, soy el rey, todo está bien. ¿Y qué pasó? Y caminando, ve por allá a Betsabé, bañándose como Dios la trajo al mundo. Y fue la instancia donde empezó el declive del reino de Israel, por la cabeza de David. Cae porque fue tentado. Seguramente eso venía recursivamente desde hace mucho rato y la empezó a aullar, y le dio entrada a la concupiscencia que entró a su corazón y produjo muerte. Se acabó la comunión con el Espíritu Santo, se acabó el Dad-Mid conforme al corazón del rey, y llega y toma la posesión, la carne sobre David, y llega y se ajunta en adulterio con Betsabé, y ahí produjo lo que produjo: asesinato, adulterio, mentira, traición. Y de ahí para abajo el gran rey de Israel termina postrado en una cama junto a una mujer joven para que le diera calor. Y eso le pasó a su hijo. Salomón empezó bien y declive, 1000 mujeres tuvo, su corazón se corrompió, conoció a Dios en su juventud, pero en su declive terminó mal. Son ejemplos que nos deja la Biblia y muy rotundos, que debemos de andar aferrados y no soltarnos del poderoso de Israel. Versículo 17, él dice que él toma la iniciativa de producir justicia, de producir salvación y de pagar conforme a todos sus enemigos, porque viene hablando el 18, como para vindicación, para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago que dará a los de las costas. Versículo 19, temerán desde occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Pero aquí voy a hacer el énfasis y me voy a centrar en la culminación de este sermón expositivo temático. Dios, cuando toma el poder, cuando ve una iglesia que se ha humillado, cuando ve una iglesia que toma en serio la palabra, cuando empezamos a mortificar nuestro pecado, cuando empezamos a debilitar las barreras poderosas en el espíritu, y a lo santo le digo santo, y a lo pecado le digo pecado, y empiezo a tratar con mi vida, y empiezo a dejar la mentira, y empiezo a dejar el adulterio, y empiezo a dejar la fornicación, y empiezo a tratar con mis vanaglorias, con mi jactancia, con mi egoísmo, con toda mi lujuria, el Señor se empieza a mover. El Señor se empieza a mover en su pueblo. El Señor se empieza a mover en cada corazón que verdaderamente desde Isaías 51 reconoce todos esos pecados. Reconoce que ha pecado contra el cielo, que es el trono de Dios. Reconoce que ha pecado contra el sublime, alto, el santo, santo, santo. Y dice: Señor, aquí está. Heme aquí, envíame a mí. Cuando la palabra empieza a traspasar y empieza a partir y te empieza a meter el dedo, la estaca, y empieza a retorcer, esto es pecado, y empieza a echar la sal a esto para que pueda cauterizar, para que esa carne se conserve y no se pudra. El Señor empieza a desquitarse con los enemigos que te han sido oprobio en tu vida. El Señor empieza a alejar el enemigo del occidente, el Señor empieza a alejar el enemigo del oriente, el del norte y el del sur. Llámese economía, llámese miseria, llámese adulterio, llámese fornicación, porque nuestros enemigos son espirituales. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra huestes de tiniebla, contra gobernadores de los aires celestes. Cuando empezamos a llenarnos de ese Espíritu Santo, el Señor empieza a hacer sendas por caminos donde no había. Lo que le veíamos imposible, el Señor lo hace posible. Pero solamente cuando le creemos a Él. Creer en Dios es muy fácil, porque Satanás también cree y sus espíritus creen y tiemblan. Pero cuando le creemos verdaderamente, creerle a Dios es esto: poner la palabra por obra en nuestras vidas. Voy a santificar a Dios, me voy a consagrar a Él, porque Él no ve quién sea bueno. Por eso tuvo que mandar al Verbo hecho carne a la tierra, para que Él fuese y partiera la roca, para que pudiéramos entrar por sus carnes traspasadas y entrar a ese lugar santísimo por medio de Cristo. Yo no sé cuál es su problema, yo sí sé cuál es el mío. Pero hay que mortificar el peor enemigo llamado carne. ¿Sí lo estamos mortificando? Lo estamos mortificando. Si el Señor nos dice, apártate, porque si no nos apartamos, el juicio viene sobre nosotros, aunque se llame disciplina para nosotros. Pero cuando el Señor derrama en tiempos de la historia su juicio, han muerto hijos de Dios también. ¿Por qué? Porque no se han apartado. Pero cuando hay un remanente apartado, ha llegado el juicio. Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Abraham? Fue intercesor, a él no le llegó el juicio. Él antes fue portador de buenas nuevas. David, siempre que estuvo bajo la presencia de Dios, siempre fue victorioso. Sansón siempre fue victorioso hasta que jugó con la unción del santo. Con Dios no se juega, iglesia. Con Dios no podemos jugar. Porque si jugamos con Dios en el día menos preciso, Él nos abandona y nos deja en humillación. Y ahí también es glorificado el Señor. Cuando habla su palabra, que traerá retribución a sus enemigos de las costas, del occidente, y todo mundo temerá, es porque hay una iglesia santa que busca la presencia de Dios en todo momento, que aparta su lengua de hablar mal contra su propio hermano, que solamente de su boca sale bendición, sale himnos, sale cánticos, salen himnos, cánticos y salmos, palabras espirituales. Colosenses 3:16, de que sobre y abunde la palabra en vosotros. Ese es el versículo bíblico, ¿se lo saben? De este tema. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, porque eso conlleva a disolución. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Si comemos palabra al desayuno, si comemos palabra al almuerzo, si comemos palabra a la comida, si en la media mañana comemos palabra, si en la tarde comemos palabra, si en la mañana buscamos el rostro de Dios, si en la noche buscamos el rostro de Dios, nuestra vida tiene que ser Cristo andando. Cuando Moisés caminaba, la gente no sabía si era Moisés o era Dios, o era Dios o era Moisés. Es tanto la intimidad y la fusión de un hijo verdadero de Dios, que busca la presencia de Dios, que busca esa fusión, que busca esa coinonía, que está en el tálamo como la pareja del matrimonio, que se une, que conoce, como dice Cantar de los Cantares, todo tu cuerpo lo conozco. Ando por tu cuello, ando por tu cara, ando por tus piernas, diciéndolo literalmente Cantar de los Cantares. Como el Salomón conocía a su esposa, así debemos de conocer a Dios. Amén. Para que cuando caminemos no digan, ahí va fulanito. No, digan, ahí va Cristo caminando en esa mujer. Ahí va Cristo caminando en ese hombre. Ahí va Cristo en esa iglesia. Y el Señor dice, parte final del versículo 19, y el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Contra quién? Contra el enemigo. ¿Lo estamos practicando? ¿Lo estamos ejerciendo? El Espíritu de Jehová levanta
bandera en pos de nosotros contra los enemigos, que vamos marchando como marchaba el pueblo de Israel, y el arca de la alianza iba adelante con los sacerdotes y las aguas se abrían y el pueblo de Israel avanzaba. Cuando Jericó, el pueblo de Dios dio las vueltas a Jericó, una tras los 6 días, y en el último día 7 veces, y el pueblo andaba y alababa y cantaba y adoraba y sonaban las trompetas. Y cuando dice que dieron la última vuelta de las 7 del último día, dice que gritaron y las murallas cayeron. ¿Cuántas vueltas dio Israel en medio de Jericó? ¿Cuántas? 13 vueltas dio el pueblo de Israel. Una cada día durante los 6 días, y el último día dio 7. 13 vueltas dio Israel alrededor de Jericó. Siempre nos pegamos de lo máximo, pero tenemos que empezar con lo poquito. El pueblo de Israel marchaba. Todos los días nuestra vida es un marchar, y el Espíritu de Jehová levantará bandera en favor de nosotros. No necesitaremos abrir la boca, no necesitaremos, porque la sola presencia de Cristo Jesús rompe las cadenas, pudre los yugos, abre las puertas y nos llevará de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Pero tenemos que ser llenos, tenemos que obedecer lo que nos manda el Señor. Viene el versículo 20: y vendrá el Redentor a Sión. Es decir, es una palabra profética para Israel. Vendrá el Redentor a Sión. El Redentor llegó a Sión en el tiempo de la Pax Romana, donde el pueblo de Dios tenía un libre culto. Era la única nación permitida por el Imperio Romano que dejaba adorar a su propio Dios. En el momento indicado, a la hora indicada, el Verbo se hace carne. El Verbo crece como humano. En Obra Inmaculada hay una concepción en María. Sale normalmente, crece como niño. A los 12 años dice que Jesús crecía en estatura y sabiduría, en temor a Jehová. ¿Estamos creciendo como Jesús? ¿En sabiduría estamos creciendo? ¿O seguimos los mismos carnales todos los días? Seguimos los mismos hombres y mujeres que en vez de mejorar empeoramos, que queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, que queremos andar en nuestra carne y no glorificar a Dios por medio de nuestra obediencia. Pues dice que vino el Redentor a Sión. Juan 1:11 en adelante dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios está aquí. Amén. Yo no necesito decirle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, ven. No, ya está en mí. Lo que necesito es: lléname, Espíritu de Dios, de tu poder, a medida que yo voy interpretando tu palabra con tu ayuda, con tu iluminación, con tu poder, con tu guianza, con mi santidad, con mi obediencia, con mi tratar en mi pecado, para yo crecer en el Espíritu y que mengue esta carne para que tú seas glorificado. Amén. Es la única forma, iglesia, de poder que el Espíritu levante bandera y sea glorificado el Redentor de Sion. Sin estrategias humanas, porque Dios no necesita las estrategias humanas. Él ha dejado su palabra y dice: santifícalos en tu verdad. El Señor ilumina y en su multiforme gracia utiliza todos los recursos de la ciencia, utiliza todos los recursos de la medicina, utiliza todos los recursos de la arquitectura, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. El hombre no tiene de qué jactarse. Miserable de mí, dice Romanos 7. Dice Romanos 7: miserable de mí en esta carne, porque lo bueno que trato de hacer es lo malo que siempre hago. Nosotros, si desplazamos al Espíritu de Dios, yo voy a hacer esto. Vana es tu pasión. Vanos son nuestras cosas. Todo proviene de Él. Todo desciende de Él, porque toda buena dádiva desciende del Padre de las luces.
Nosotros sin Él no somos nada, pero Él sin nosotros sigue siendo Dios. Y vendrá el Redentor a Sión, versículo 20, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y vendrá el Redentor de Sión, a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Dios volverá su rostro a todos aquellos que se vuelvan a Él. Dios dice que no escucha la oración del pecador. Si no escucha la del impío, porque el impío está perdido, pero si escucha la oración de un hombre o una mujer que es temerosa o es prosélito de Dios. Inclusive en el pueblo de Dios hay muchos que levantan oraciones y Dios no las escucha. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque hay pecado. Llámese como se llame el pecado. Desde sexo, inmoralidad sexual, hasta el más liviano que sea. Por eso Dios anda tratando con su pueblo. No solo aquí, sino en su iglesia universal. ¿Sabe cuál es la iglesia que más está creciendo hoy en día? La iglesia que se persigue en China. Acantonados se están convirtiendo en China. A cantar a muchedumbre en Arabia. ¿Por qué? Porque hay una iglesia pura. Hay una presencia de Dios sin mistura. Hay una presencia de Dios sin hipocresía. Hay una presencia de Dios sin fusiones de vino y cosas de hombre, sin dogmatismo. Allá, en esos lugares, es donde la iglesia se está moviendo con poder. En esos países donde está el comunismo, donde está el Islam, el gran califa, el gran movimiento donde saldrá el anticristo, en Irak y allá en Irán con Líbano, donde se van a juntar todas esas naciones. Allá donde salió el Islam, que es por espada que mueren los cristianos, allá se están convirtiendo la gente genuinamente. Y aquí que tenemos un país democrático, nos estamos preocupando por lo que pasa en el pueblo, por lo que oremos por el presidente, oremos por Maduro, oremos porque pero preocupémonos por el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Preocupémonos por salvar, por rescatar almas de Dios. Preocupémonos no más por eso. El Señor dice, preocúpate por lo mío, que es ir y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas, y yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Esa es la estrategia de Dios para nosotros, la gran comisión. Preparar y enviar, preparar y enviar, preparar y enviar. No más. Prepárese en iglesia, en la doctrina, los miércoles. Reciban la palabra del domingo. A partir de un proceso vamos a hacer un balance para el miércoles, porque venimos a toda marcha después de este balance. Sábados, conferencias. Vamos a aprovechar todo momento en este lugar para que el pueblo de Dios se capacite. Y el que no quiera capacitarse, Dios lo echará a un lado. Se los aseguro, lo dice la palabra de Dios, porque dice, y se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. El Redentor vendrá con toda su manifestación de gloria. Versículo 21, y este será mi pacto. Esta es la promesa de Dios. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltará de tu boca. Cuando nos volvemos a Dios, cuando hay un arrepentimiento de nuestros pecados, cuando hacemos una metanoia, un cambio de mente y nos volvemos un giro de 180 grados de caminar con el pecado, de caminar de gancho con Satanás, de caminar de gancho con el mundo, y nos soltamos y nos volvemos hacia Cristo, Él dice que el pacto de Dios será con su Espíritu Santo sobre, como está con Él, estará con nosotros. Eso le decía al pueblo de Israel: si tú te volvieres de tus malos caminos, yo te escucharé. Pacto de Salomón. ¿De qué nos tenemos que volver, iglesia? ¿Cuál es el pecado que no queremos soltar?
¿qué tenemos que soltar? Si no lo sueltas a las buenas, lo sueltas a las buenas, porque con Dios se hace y se hace de verdad. Dios tendrá que utilizar el desierto, lo va a utilizar. Dios tendrá que utilizar la espada, la va a utilizar. Dios tendrá que utilizar la enfermedad, la va a utilizar. Dios tendrá que utilizar la muerte, la va a utilizar. Dios tendrá que utilizar el hambre, la va a utilizar. Pero que su propósito se cumple, se cumple. Por eso, humillaos bajo la poderosa presencia de Dios. Y dejad y echar toda vuestra ansiedad en Él, y Él en el momento oportuno te levantará. Nos levantará. Pero tenemos que humillarnos, que buscar su presencia y que rendirle la real honra y reverencia que Él merece. Y dice que el Espíritu mío estará sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca nunca faltarán, ni de la boca de tus hijos. ¿Cómo no van a faltar las palabras de la boca de nosotros con tus hijos? Porque tenemos que predicarles, ser profetas a esos pequeñitos, lo que están haciendo ahí arriba. Padres de familia, el primer ministerio es sus hijos con su esposa, con sus hijos. Los que están casados son su esposa y sus hijos. Primero es Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. ¿Oyeron? Ese es el conducto regular bíblico. Primero Dios, nosotros con Dios. Después mi esposa, si somos casados, si son casados, con mis hijos, para que esa palabra no falte. Y tercero la iglesia. Si soy un buen ministro, si soy un buen predicador, si soy una mujer diácona, si soy una mujer esto, pero mi casa está vuelto nada, pare de contar y apague y vámonos. ¿Oyeron? Es primero mi casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es el conducto bíblico. Y el que quiera pelear, pelee con la palabra, no conmigo. Ese es el conducto de Dios. Si soy un gran pastor, si soy un ministro que tumba a 10,000, que para a 5,000, pero mi casa, mi esposa y mis hijos no son testimonio, verdaderamente no impacta. Soy solamente símbolo que resuena. Noé lo llamó predicador, pregonero, le dice Pedro, pregonero de justicia. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras se salvaron. De resto todo el mundo se perdió. Todo el mundo se perdió. Jesús le dieron 12, uno de ellos era un hijo del diablo. En su responsabilidad humana no quiso ver al verbo de Dios en su corazón, pero dice que los que me diste, ninguno se me perdió. Ninguno. Dios nos demanda algo a nosotros como líderes. Edifiquemos a nuestros hermanos en la fe. Hay roles: pastores, evangelistas, maestros, diáconos, profetas y apóstoles. Eso ya aparte, eso ya fue cumplido. Según Efesios 4:11, hoy no hay apóstoles, iglesia. Hoy no hay profetas. Los profetas somos todos de ir y predicar el evangelio. Que el Señor levanta revelación para la iglesia en sus dones, sí, en un momento indicado, a la hora indicada, a la iglesia indicada. Pero todos los días que prediquemos la palabra somos profetas de Dios. Apóstoles neotestamentarios se llaman misioneros. Pero nos llama la atención y nos infla la pechuga cuando uno dice el apóstol, el profeta. Ah, el apóstol y cuál profeta. ¿Cuál es el apóstol que ha visto a Jesucristo resucitado? ¿Cuál es testigo de que lo montaron en un madero? Esos son los verdaderos apóstoles, según Hechos, capítulo 1 y 2. Los que vivieron con Él, los que andaron con Él, los que sufrieron con Él, los que lo vieron recibir en la cruz y lo que vieron en su resurrección. Esos son los verdaderos apóstoles. Los profetas, Señor le inspiraba directamente a Pablo, escribe esto, se cierra el canon y no hay más profecía que se pueda aumentar. Porque el que le quite y el que le ponga es digno de juicio. Peleemos con la palabra. Peleemos con la palabra. La palabra lo dice y así está estipulado. Profetas no hay hoy en día. Todos somos profetas. Real sacerdocio, pueblo santo, linaje escogido, para que anunciemos las maravillas
que Dios nos ha dado, porque antes no éramos pueblo, ya somos pueblo, y por sus misericordias tienen que ver los del mundo que somos un pueblo diferente. Somos llenos del poder de Dios. Jehová pone en nuestra boca para nuestros hijos, y los hijos cuando ven un testimonio, la palabra convence, pero el testimonio es el que arrastra. Hijo de tigre sale pintado, no más. Lo que tú eres en tu casa, eso es lo que va a ser tus hijos. Eso es lo que va a ser tus hijos. Lo que tú eres en tu casa. ¿Quieres conocer verdaderamente una persona de Dios? Ve a tu casa y pregúntale a los que viven con ellos cómo viven. Esos son los mejores testigos que van a ser los fiscales o los jueces de que acusan y que exoneran a un hijo de Dios. ¿Qué eres tú? Ve a su casa, si eres dador de frutos del Espíritu Santo. Y dice que no faltará la palabra en tu boca, ni la boca de tus hijos, ni en los hijos de tus hijos, dice Jehová desde ahora y para siempre. Cuando nosotros obedecemos esto, la palabra de Dios la respalda, que Jehová nunca, nunca, nunca nos dejará. Usted diga, muéstrame en el Nuevo Testamento, Mateo 28, 19, la gran conjunción. Y porque ya somos hijos de un solo Padre, hermanos de un solo hermano de la generación X. Porque vemos en Mateo, hablan de 42 generaciones, y de Jesús para adelante no se mencionan más generaciones, porque no iban a ser por simiente humana, sino por simiente espiritual. No más, por obra del Espíritu Santo de Dios. Para concluir, en esta predicación, que es corta, porque es cortica pero sustanciosa. Parte número 1. Si no vemos en el desierto salvación, si nuestra vida en estos momentos está hecha a pedazos y no vemos que Él nos ayude, no esperes ayuda del hombre. Espera en Dios, dice Salmo 46, bien, estad quietos y mirad que Jehová será exaltado. Pero estar quietos es estar no en como hace el oso en un efecto invernadero que va y se acuesta en una cueva 6 meses y a dormir. No, estar quieto es vigilando en una actitud reverente delante de Dios, escuchando su palabra, resistiendo, persistiendo, insistiendo y no desistiendo. ¿Para qué? Para que cuando llegue la bendición pueda ser totalmente lleno del Espíritu y recibir esa bendición al 100%. Porque la bendición de Jehová no trae con ella tristeza, sino alegría y riquezas. Honra, riqueza y honor son dados para los que cumplen la bendición el mandato de Jehová. ¿Queremos ser victoriosos? Andemos conforme a la palabra. ¿Queremos ser prosperados? Josué 1:8. Esfuérzate y sé valiente. Mira esta palabra, escríbela en los dinteles, por donde vayas, medítala. Estoy parafraseando la palabra. Medítala, léela, reléela, mastícala, cómela. Donde vayas y donde pongas tus pies tendrás prosperidad. La prosperidad del mundo no es la prosperidad de Dios. Dice en Efesios 1:3 que Dios nos predestinó y nos ha sentado en tronos celestiales. Ya sí, todavía completamente no. Eso se llama una escatología es decir, eso se llama una santidad progresiva. Ya estamos sentados con Dios, pero todavía no. ¿Somos santos? Sí, pero todavía totalmente no. ¿Somos hijos? Sí, pero todavía totalmente santificados no. Estamos siendo perfeccionados, santificados. Amén. Entonces, dice que nos ha dado toda riqueza espiritual. A mí no me dice en el Nuevo Testamento que tenemos que ser ricos para vivir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Jesús dice, a los pobres siempre los tendrás. La pobreza va a existir siempre. Hay 3 clases sociales: clase media,
clase baja y clase alta, siempre. Pero hoy en día, con esta corrupción de gobierno, si soy apolítico. A mí no me gusta hablar de política. Soy apolítico, la iglesia tiene que ser apolítica. Hay que orar por los reyes, hay que orar por los presidentes, hay que orar. Pero dice, de tanta corrupción, hay solamente ya dos clases, pobre y rico, no más. Y hay unos que son medio riquitos. Pero hoy en día se conoce el lupe de la sociedad. El lupe, las personas de la calle. A esas personas también hay que predicarles el evangelio de Dios. Allá hay abogados, allá hay médicos, allá hay hombres llenos y llenos de dinero. Viven allá porque quieren vivir, porque no tienen una esperanza de vida celestial. Allá hay que ir también, iglesia. Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que llenarnos de doctrina o de sana doctrina. Tenemos que impactar con sana doctrina. Tenemos que tener la llenura total del Espíritu de Dios para ir y tumbar todas esas murallas de Jericó. Para no confiarnos con esos pueblos como Jai, que era un pueblo diminuto, pero dentro del pueblo de Dios había pecado oculto y el pueblo fracasó. Tiene que ser extirpado el pecado del pueblo de Dios para que andemos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Y empezamos por mí, sacando todo lo inmundo que hay dentro de mí, desarraigando todo de mis entrañas, para que Dios verdaderamente viva con libertad y pueda hacer conmigo lo que quiera hacer. Eso es lo que yo he dispuesto para mi Señor. Yo no sé si usted quiere disponer en esta mañana para eso, pero el pecado tiene que ser erradicado. Dios en el Antiguo Testamento mata a todo, desde niño, bestia, mujeres y hombres. Y yo decía, no, es que Dios es muy malo. No, al pecado hay que acabarlo, porque eso pasó con el comunismo. El comunismo viene así. Desde que en el año 50 Fidel Castro vino acá, desde el año 48 en adelante, cuando este hombre, Jorge Eliezer Gaitán, se iba a montar con un nuevo procedimiento, con una nueva teología liberada, de un cambio del pueblo, empieza a generarse esa evolución con Mao, con Fidel Castro, con esos hombres revolucionarios, con Cienfuegos, con el Che Guevara, con todas esas personas. Fidel Castro viene y empieza la revolución cubana en los 50. Allá en Cuba sacan a los gringos y forman la república. Y empezaron a adoctrinar a esas generaciones desde pequeñitos. ¿Y cómo se mantuvo? ¿Cómo se mantiene ese poder totalitario dictador? Porque esas generaciones fueron adoctrinadas desde pequeños. Así, sea izquierda, sea ultraderecha, llámese paramilitares, llámese Bacrín, llámese todo, porque vienen con una doctrina desde abajo. No me da miedo decirlo. La verdad tiene que ser expuesta, iglesia. Ya tiene que ser expuesta la verdad. Y sacudirnos de todo este resto de pecado. El pecado está en las altas curules, en la justicia, en la fiscalía, en todo. Se están destapando ollas tan podridas. Vemos en las noticias cómo cogieron ayer una red de falsificación de documentos. Fiscales, gente de poder, entrando dineros lavados a esta nación. Quieren que Dios prospere esta nación, a esa nación, porque dice que cuando gobierna el rey justo, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo sufre. Queremos ver una nación, seamos una iglesia de testimonio y trastornemos este mundo con el poder del Espíritu Santo. Es la única forma. Nosotros no vamos a cambiar este mundo. En este mundo nunca habrá paz. Nunca habrá paz. Solamente el Señor nos manda que oremos para que esas naciones tengan una paz entre comillas. Porque la verdadera paz es que Dios la da cuando hemos sido reconciliados con Cristo, porque Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que orar conforme a la Biblia. En este mundo nunca habrá paz, porque hay un mundo caído, el cual su príncipe es Satanás, y Satanás nunca va a querer que se predique el Evangelio de Cristo, porque desde Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes la arrebatan. Es una iglesia, es un pueblo unido, guiados por el Espíritu de Dios para que arrebatemos las almas para Cristo. No más. El reino de los cielos es invisible,
Él nos ha llamado para hacerlo visibles con la potencia de Dios e impregnar con el Evangelio por medio de la locura de la predicación. No más, con su palabra, con fe, con escritura, con gracia, con Cristo y la gloria para Dios. Solo fe, solo escritura, solo gracia, solo Cristo y solo la gloria para Dios. Nosotros solamente no somos vehículos del poder de Dios. Iglesia, inclinemos nuestros rostros en esta mañana y pidámosle a Dios, con este sermón expositivo de la llenura del Espíritu, que verdaderamente cambiemos nuestra visión de lo que quiere Dios para estos últimos tiempos. Dios quiere mujeres y hombres siendo sal y luz del mundo. Dios quiere una iglesia lealmente santa, una novia con vestiduras blancas y resplandecientes, porque en cualquier momento, al sonar de la final trompeta, con voz de arcángel, vendrá Jesucristo en las nubes, y los que no estén en santidad se quedarán, pero los que escuchen su voz serán llevados a las bodas del Cordero. Y solamente esos llevados serán los que tengan el sello del Espíritu Santo de Dios. Si tu celular se le acabó la carga, si a tu vida el Espíritu Santo se apagó, cuidado, eres un iluminado, porque los iluminados, eso lo tratamos el miércoles, gozaron de la buena palabra, según Efesios capítulo 6, versículos 4 al 6. Gozaron de la buena palabra, fueron partícipes de los dones del Espíritu Santo, pero nunca nacieron de nuevo. ¿Eres un nacido de nuevo o eres un iluminado? La palabra te confronta, la palabra me confronta, porque la sangre derramada en la cruz del Calvario es el único sello que nos garantiza la limpieza de todo pecado. Y posteriormente, el sello del Espíritu Santo es la garantía de que somos sus hijos. En esta mañana, el Señor nos pide qué debemos de dejar, qué debemos de abandonar. ¿Estamos siendo soberbios? ¿Estamos siendo altivos? ¿Estamos siendo desobedientes ante la palabra? ¿Qué nos pide el Señor que abandonemos? Para que el Espíritu de Él more sobre nosotros y podamos verdaderamente impactar esta sociedad. Y nuestros hijos puedan tener su palabra, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, hasta la cuarta generación. Porque dice en Éxodo 20, que visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero si me obedecen y siguen mi palabra, los visitaré hasta 1000 generaciones. Iglesia, nos queda solamente una cosa: o servimos a Jehová o servimos a Jehová. No queda más, porque el Señor ha estrechado este lugar hasta llevarlo al precipicio. O seguimos con santidad a Jehová y su Espíritu nos guíe, o Él sacará un redil de aquí y lo hará germinar como olivo fragante, para que reluzca en medio de las naciones. Y el versículo 1 del capítulo 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Nosotros somos las lumbreras de Dios en esta tierra. Entre más brille la palabra en nosotros, el Espíritu Santo se moverá con mayor poder. Porque Marcos 16 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta finalización de este sistema de exposición temática.
Yo te pido, Padre, que nos ayudes a comprender esta palabra en este día. Que tú no andas ya charlando, Señor. Tú nunca juegas a la iglesia. Tú haces hombres y mujeres tuyos. Tus planes han sido edictados desde antes de la fundación del mundo. Hay muchos que están jugando a la iglesia. Un verdadero hijo quiere agradar a Dios. Pero hoy yo te pido, con temor y temblor en tu presencia, que andemos en santidad, que andemos en reverencia, que andemos llenos del Espíritu, que si caemos, tú eres fiel y perdonador para pasar ese oprobio de nuestras vidas, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Dios. Muestras como el profeta Isaías fue el que se puso y clamó por el pueblo. Hoy clamamos, Señor, por una nación impía. Hoy clamamos por presidentes con visión humana, no te buscan, Padre. Perdona a esta nación. Perdónanos a nosotros por no ser partícipes de una intersección, por no hacer manifestaciones cristocéntricas, por no tomarnos la ciudad con tu palabra. Perdónanos, Señor. Pero también tú bendices a aquellos que van a las montañas a predicar. Aquí hay un remanente tuyo que tiene hambre y sed de servirte, pero tú los estás preparando. Estás abriendo caminos en momentos del oriente, del norte, del sur, del este, para que jóvenes vengan a tus pies. Yo te pido la guianza y la llenura de tu Espíritu para esta iglesia, Señor, para todos nosotros, y ejerzamos con santidad la gran comisión. Yo te pido que el Espíritu Santo sea hoy llenando las vidas de cada uno de nosotros, que sea mostrándoles en qué mal estamos andando, que sea mostrándonos la salida, Señor, y es apartarnos del pecado. Que hay personas que van a empezar a bautizarse y van a caminar por fe, Señor. Empiezan un proceso para hacer lo que a ti te agrada, Señor. Yo te pido por todos los que están moviendo tus corazones a bautizarse, Señor, que lo hagan sin miedo, Padre, que el Señor se encargará de allanar las sendas, que el Señor, el enemigo del occidente, del oriente, del norte y del sur, lo echará fuera si queremos seguir tu palabra. Yo te pido por los ministerios que se están levantando, por la alabanza, por los sugieres, por los diáconos, por los evangelistas, por los maestros, Señor. Llénanos con tu Espíritu. Traerás hombres de todos los puntos de la ciudad a este lugar, como un hospital de sana doctrina, donde serán reforzados muchos, donde serán sanados, y no solo del país, sino internacionalmente. Yo lo creo, Señor. Pero debemos de andar con temor y temblor agradándote a ti. Porque el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Gracias, Iglesia de Dios. Hermano, vamos a orar por